Fue una de las primeras asesinas seriales de la historia, la fémina sádica por excelencia. Han pasado algunos siglos y aún se le recuerda por su crueldad. Bienvenidos a Biografías para Zapazos. En este episodio te contaré la historia de la Condesa Sangrienta, Elizabeth Bathory. Si te gusta este tipo de contenido y estás aprendiendo algunas cosillas con este podcast, sígueme aquí y en mis redes sociales. Muchas gracias y ahora sí, empecemos. Un, dos, tres, cuatro. Repasos, pasos, repasos, pasos, repasos, repasos. Pasos. La mujer conocida como Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, Reino de Hungría, en el seno de una de las familias más prominentes y adineradas de Europa Central. Obviamente tuvo la mejor educación y aprendió a hablar húngaro, eslovaco, griego, latín y alemán. Nada mal. De niña tuvo problemas de salud bastante severos, entre ellos epilepsia. Se especula que el hecho de que sus padres fuesen primos tuvo mucho que ver con eso. De niña, Elizabeth fue testigo de atrocidades. Se cuenta que alguna vez vio como un hombre, acusado de robo, era cosido dentro del cuerpo de un caballo. Además, usualmente miraba cómo su familia azotaba a los sirvientes. A diferencia de la mayoría de niñas y niños, a la joven Elizabeth no le molestaba ver violencia. Se sentía atraída hacia ella. A sus 10 años, ya era una bella señorita y entonces fue prometida a un conde húngaro de 15 años, de nombre Ferenc Nadasdy. Entonces se mudó a su palacio y su educación continuó a cargo de su suegra. Cuenta la leyenda que Elizabeth tuvo un amorío con un muchacho campesino en su adolescencia y salió embarazada. Se dice que tuvo que regalar a su hijo en secreto y mientras tanto, Ferenc descubrió la traición y mandó a castrar al campesino. Y luego lo dejó para que una manada de perros salvajes lo devore. Sea cierta o no la historia que te acabo de contar, lo importante es que Elizabeth era sexualmente activa. Se casó con Ferenc a los 14 años, el 8 de mayo de 1574, con 4.500 personas asistiendo a la boda. Y a ti no te dejan hacer una fiesta con más de 20 personas, imagínate. 3 días de fiesta y Ferenc le regaló un castillo a su esposa. Un castillo. Y tú rogándole a tu novio para que te lleve a comer comida rápida. En fin, no era cualquier castillo. Fue el castillo Káctice, uno de los castillos góticos más terroríficos del Imperio húngaro, en lo que hoy es Eslovaquia. Este matrimonio unió a dos familias ultrapoderosas y los hizo la pareja de moda. Ferenc se fue a combatir a los otomanos como un gran guerrero, incluso ganándose el apodo de El Caballero Negro de Hungría. Y tú detrás del Brian que te quiere conquistar con licor barato. Ahí lo dejo. En sus primeros años de matrimonio, Elizabeth y Ferenc no pasaron mucho tiempo juntos y cuando por fin lo estaban, disfrutaban su amor por la violencia, torturando a sirvientas jóvenes a su cargo. Ferenc le enseñó a su joven esposa algunos métodos innovadores para la tortura, como colocar pedazos de papel bañado en aceite entre los dedos de los pies de una de las chicas y luego prender fuego. No hay duda de que el muchacho le presentó a Elizabeth muchas atrocidades. Sin embargo, hubo otra influencia. En 1601 se les unió una mujer de nombre Anna Darvolja. Se rumoreaba que era una bruja. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la personalidad de Elizabeth cambió bajo la influencia de dicha mujer. Se volvió más sádica.
Ferenc le enseñó a torturar, pero Anna le enseñó a matar. Bajo sus siniestras enseñanzas, Elizabeth fue responsable de la muerte de muchos de sus sirvientes. Por supuesto, esto no le importaba a mucha gente en ese tiempo. Que algunos campesinos desaparezcan era bastante común. Además, por su apellido, su matrimonio y su dinero, Elizabeth era intocable. Lo que sí, se cuenta que un clérigo apartó a la condesa a un lado tras uno de los muchos funerales que tenían y le dijo: Su Majestad no debió haber actuado de esa manera, porque ofende al Señor, y nosotros seremos castigados si no nos quejamos y criticamos a Su Majestad. Y para confirmar que mis palabras son ciertas, solo necesitamos exhumar el cuerpo y se encontrarán las marcas que identifican cómo ocurrió esta muerte. Obviamente la condesa estaba terriblemente enojada. Lo amenazó diciendo que su familia era muy poderosa, entre otras cosas. Salió de la iglesia dando portazos y su esposo tuvo que encargarse de manejar la situación diplomáticamente. Pero ni el dinero, ni el matrimonio, ni el apellido pueden detener los rumores. La gente de la localidad sospechaba más y más, porque la versión que daba Elizabeth era que las sirvientas habían muerto de cólera. Su esposo, obviamente, secundaba esas afirmaciones. La pareja tuvo hijos, unos 5 hijos. El más joven nacido en 1598. Para cuando Elizabeth tenía 44 años, con 29 años de casada, su esposo falleció. El año era 1604. En vez de parar sus actos de sadismo, nuestra condesa sangrienta se volvió aún peor. La tortura y el asesinato dejaron de ser un hobby y pasaron a ser una preocupación a tiempo completo. Con casi 400 sirvientas en sus vastos dominios, a Elizabeth no le iban a faltar víctimas, pero matar a todas las personas que le servían era una molestia porque luego tendría que reemplazarlas. Así que empezó a atraer muchachas de las villas que rodeaban sus castillos. Una vez que había terminado de torturar y matar, pasaba a dejar los cadáveres a los lobos. Elizabeth Bathory se hizo de un equipo leal de psicópatas como ella. Anna Darvolja era su principal cómplice y quien trajo a la enfermera que cuidaba a los niños, Ilona Jo, junto a una de sus amigas llamada Dorka, además de una lavandera de nombre Katalin. Las más siniestras eran Anna y Dorka, quienes parecían estar en una competencia por ver quién infringía más daño. El grupo lo completaba un joven desfigurado de nombre Fisco. El proceso era casi siempre el mismo, un pequeño, minúsculo error en sus tareas diarias. Algo tan banal como por ejemplo una puntada mal dada en un bordado. La condesa sangrienta entonces miraba a la sirvienta fijamente, le gritaba y luego procedía a darle bofetadas. Dependiendo de la falta cometida, se realizaba la tortura. Sí, como en el ejemplo que te doy, había sido un problema de costura o bordado, entonces a la sirvienta en cuestión se le desnudaba para ser pinchada con largas agujas de coser, usualmente en los dedos. Tras esto, les decía que si les dolía, podían sacarse las agujas. Si alguna de ellas quitaba la aguja de un dedo, entonces Elizabeth sacaba un cuchillo y cortaba ese dedo, y en ocasiones incluso mordía a sus víctimas en la cara hasta sacarles un pedazo de piel. Las pobres sirvientas tenían suerte si salían con solo 1 o 2 dedos menos. Frecuentemente la sed de sangre de la condesa era insaciable, y llevaba a las muchachas a otra cámara de tortura, en que sus allegadas llevaban a cabo la tarea de hacer daño inimaginable a las pobres chicas. Todos los implementos estaban a su alcance. Usaban, por ejemplo, pinzas para arrancar la carne de las muchachas. Sus entrañas eran vaciadas de su cuerpo e incluso hubo reportes de canibalismo. Sí,
Elizabeth y compañía a veces se comían la carne de sus presas. Sabemos algunos de los detalles que tomaron lugar en las cámaras de tortura de los castillos de Bathory por la investigación y las transcripciones de los juicios, cuando la hora le llegó a la condesa sangrienta y a sus cómplices. Sin embargo, con el paso de los siglos la leyenda creció y se le atribuyeron muchos otros crímenes que son solo ficción. Quizá el más famoso de ellos fue que Elizabeth Bathory drenaba la sangre de sus sirvientas vírgenes y se bañaba en ella, intentando preservar su belleza juvenil. Esta historia es a todas luces falsa. Ninguna de las muchachas que testificó mencionó absolutamente nada de esa práctica tan macabra. En vez de eso, sí mencionaron que el piso de las cámaras de tortura terminaba cubierto de sangre, y que ellas mismas tenían que limpiarlo. La condesa no mostró ningún interés en preservar el líquido vital para algún régimen de belleza de terror. Hacia 1609, los rumores de lo que sucedía en los castillos de Bathory eran imposibles de apagar. Sin embargo, la ley no podía hacer nada contra la condesa. En ese tiempo, los campesinos no podían levantar cargos contra una familia noble. Algunos padres, incluso, veían a Elizabeth como una forma de hacer algo de dinero, vendiendo a sus propios hijos por una suma de dinero. La excusa es que eran vendidos como sirvientes, pero si fallecían de cólera durante su servicio, no importaba, ¿no? El apetito de Elizabeth por la sangre era incomparable. Los cuerpos se apilaban de tal manera que sus cómplices ya no tenían dónde seguir enterrando los cadáveres. Cada vez que enterraban alguno, perros hambrientos iban a desenterrarlos para tener algo que comer. En 1609, Ana Darbolya falleció de un ataque fulminante. Las deudas empezaron a crecer en la familia Bathory. Todos sus hijos ya habían crecido y se habían casado, lo que contribuyó a su soledad, desesperación y por supuesto el agotamiento de su dinero. Por alguna razón, Elizabeth decidió que necesitaba que sus víctimas sean de mejor clase social. No sabemos por qué, pero se cree que fue porque una de sus cómplices, Ersi Majorova, de quien se cree también que era una bruja, convenció a Elizabeth de que si tomaba la vida de niñas nobles, sus aflicciones financieras desaparecerían. O quizá ya no le quedaban muchas muchachas campesinas. Cualquiera que sea la razón por el cambio, hizo que Elizabeth tome la decisión de abrir una pequeña escuela para niñas nobles. Era la fachada perfecta para continuar con sus atrocidades, con víctimas de mayor clase social. Al mismo tiempo, los padres de estas niñas pagaban para que eduquen a sus pequeñas, lo que ayudaba mucho a las arcas de Bathory. Inevitablemente, los padres empezaron a hacer preguntas cuando sus hijas desaparecían y Elizabeth daba excusas bastante extrañas. Decía, por ejemplo, que una de las niñas se había vuelto loca y había matado a otras chicas antes de suicidarse. Nadie le creyó, y algunos padres apelaron a la corte del rey Matías II para que investiguen. Esta investigación fue llevada por Georgi Thurso, quien empezó entrevistando testigos que testificaron que, en efecto, la condesa era una depravada. Los sirvientes que lograron escapar hablaban de la sangre que pintaba las paredes, de los gritos de las chicas y de cómo el cementerio se hacía más y más grande. A vísperas del año 1610, Thurso apresó a Elizabeth mientras intentaba hacer un hechizo para matarlo. Él y sus hombres escucharon lo que la condesa y una de sus cómplices decían. Cuando entraron al castillo, notaron el cuerpo mutilado de una niña cerca de la puerta. Luego, dos más. Llegaron hasta la cámara de torturas atraídos por los gritos de una de las víctimas y atraparon al resto del grupo de la condesa en plena faena de tortura. Elizabeth clamó que era inocente,
culpando a los sirvientes, pero nadie le creyó. 306 personas testificaron en su contra. Incluso los miembros de su corte oscura se incriminaron para acusarla. El reporte de asesinatos variaba entre 80 y 650 personas. Los cómplices de Bathory fueron llevados a juicio en enero de 1611. Ilona, Jo, Dorka y Fisco fueron sentenciados a muerte. Los dos primeros, antes de su ejecución, también fueron torturados. A Fisco no, pero sí fue decapitado y luego quemado. A Katalin se le dio cadena perpetua porque parece que entre todos los demás fue la única que daba algo de comida y compasión a las personas torturadas. Turso fue amigo del fallecido esposo de Elizabeth y por eso tuvieron piedad con ella, piedad que no merecía, y no la hicieron pasar por juicio para proteger su apellido, digamos. Simplemente fue sentenciada a prisión de por vida en una de sus propias cámaras de tortura. Sus únicos visitantes eran clérigos y el mismo Turso. Elizabeth nunca se arrepintió. El 21 de agosto de 1614, Elizabeth Bathory se fue a dormir y no volvió a despertar. El cuerpo fue enterrado en el cementerio de la iglesia de Cachtise, pero se dice que no estuvo mucho tiempo ahí por el clamor popular. Nadie quería nada de ella ahí. Sus restos fueron exhumados y puestos en la cripta familiar de los Bathory. Sin embargo, cuando la cripta fue abierta en 1995, el cuerpo de la asesina ya no estaba ahí. Y ese fue el final de la Condesa Sangrienta, una de las peores asesinas de la historia y uno de los más grandes símbolos de la violencia. Si te gustó esta biografía en forma de podcast, házmelo saber a través de mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.